Hoy es domingo de la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Las lecturas son del ciclo A. Algunas personas se sienten vagamente insatisfechas con el Espíritu Santo. Quieren tocarlo. Y dado que vivimos en un mundo material, ¿cómo puede un espíritu en lo más profundo de nosotros hacer frente a la materialidad? Además, pecamos a menudo y a hacerlo expulsamos el espíritu, o al menos lo ocultamos. Además, aunque tenemos el espíritu, a menudo nos olvidamos de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, Él nos da a sí mismo en forma corporal. Jesús se da a sí mismo como pan, así como Dios le dio el maná a los israelitas y su preciosa sangre después de la mesa de la palabra. Nos movemos a la mesa de la Eucaristía, donde Él da su cuerpo y sangre carnales a nuestro cuerpo y sangre carnales. Este sacramento es la forma en que nos unimos en la vida física de Cristo. Su cuerpo se convierte en uno con nuestros cuerpos en una transformación íntima. Este es un paralelo exacto a la forma en que el Espíritu Santo se une con nuestro espíritu. La fiesta de alimentación de esta semana es un envío corporal de nosotros al mundo físico, espiritual, para traer a Cristo a Él. Esta es la piedra angular de la poderosa temporada de la venida del Señor entre nosotros para alimentarnos, sufrir con nosotros, morir con nosotros y devolver toda la vida a su fuente original, el amor de Dios. El canto de entrada es el canto 539 en el libro Floricanto 539. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad que compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia, paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Señor Jesús, has venido para sanar los corazones afligidos. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, has venido para reconciliarnos unos con otros y con Dios. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, has venido para establecer la justicia y la paz. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cantemos la gloria de nuestro Dios.
Oremos. O God, who in this wonderful sacrament have left us a memorial of your passion, grant us, we pray, so to revere the sacred mysteries of your body and blood, that we may always experience in ourselves the fruits of your redemption. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, eres Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento, por favor, para las lecturas de la Biblia que la iglesia ha escogido para esta solemnidad del cuerpo de Cristo, cuerpos de Cristo. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo: recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná, que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sea que te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto y de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, que en una tierra árida hizo brotar para ti agua de la roca más dura, y que te alimentó en el desierto con maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén, a Dios, y ríndele honores, Israel. El refuerzo, Él cerrojó tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Bendito sea el Señor. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Bendito sea el Señor. Le muestra a Jacob sus pensamientos, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Bendito sea el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de la bendición con el que damos gracias, ¿no nos une a Cristo por medio de su sangre? El pan que partimos, ¿no nos une a Cristo por medio de su cuerpo? El pan es uno, que todos comemos del mismo pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come este pan vivirá para siempre. Y el pan que os voy a dar es mi carne,
para que el mundo tenga vida. From John's Gospel, Jesus said to the Jewish crowds, I'm the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever, and the bread that I will give is my flesh for the life of the world. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Well, the Jews quarreled among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? Jesús le dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré al último día. Jesus said to them, amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida, yo vivo por él. Así también el que me come vivirá por mí. For my flesh is true food, my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him. Just as the living Father sent me and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me. Este es el pan que bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come este pan vivirá para siempre. This is the bread that came down from heaven, unlike your ancestors who ate and still died. Whoever eats this bread will live forever. La palabra del Señor. Before we go into the homily, I'd like to remind you that beginning this weekend, we've started offering 4 masses. They're out here behind the food bank. You will need a ticket to come in. They are Saturday night at 7 p.m. English, 8:30 p.m. Spanish. Sunday night, 7 p.m. Spanish, 8:30 p.m. Spanish. One of those we might turn into a bilingual mass. We'll have to see who actually shows up after a few weeks. You will need a ticket to get in. On Tuesdays and Thursdays, they are available. On Tuesdays, members of the parish councils, members of the choir groups, sacristans, altar servers, and ministers of hospitality come between 5 and 7 p.m. to the window in the side of the office there and pick up your tickets. There's no donation asked for. There's no place to put one. There's nothing charged. But on the ticket, you will have to, before you enter for the Mass, you will have to have your name, address, phone number, email, and address. So much of that as you have. So a partir de esta fin de semana estamos comenzando con 4 misas. Misa a las 7 de la tarde, sábado inglés, 8:30 de la tarde español. Domingo, 7 de la tarde inglés, 8:30 español. Tal vez una de esas misas domingo pasará una misa bilingüe. Vamos a ver quiénes están llegando. Necesitas un boleto para entrar. Se puede recoger un boleto los martes si eres miembro de uno de los consejos de la parroquia, de pastoral o de finanzas, si estás en un grupo de música, si eres monaguillo, ministro de hospitalidad, sacristán. Son martes, 5 a 7, pasas por la oficina, una ventana va a estar abierta para pedir su boleto. No cobramos nada, no hay espacio para dar una donación. Pero en el boleto tienes que escribir tu nombre, tu dirección, número telefónico, correo electrónico. Tanto de eso que tienes. Necesitas un boleto para entrar. Cada persona necesita un boleto para entrar. Si tienes un niño de 2 días, necesita boleto para entrar. También tiene que tener una mascarilla para entrar. Si no tiene una mascarilla, podemos venderlos $1 cada mascarilla, pero no te conviene. Vamos a tenerlos por emergencia, pero más bien mejor que llegue con su propia mascarilla. Van a sentarse 6 pies aparte, separados. Personas de la misma familia, no, de la misma casa, mismo hogar, pueden sentarse juntos. Si digo la familia, eso va a incluir primos y tíos, abuelos, va a haber 60 personas amontonados. Son personas del mismo departamento o misma casa, así pueden juntarse. Durante la misa tiene que llevar la mascarilla durante toda la misa.
Al final de la misa, el sacerdote va a comulgar, como siempre, después va a sentarse, después levantarse para la oración final. Pasamos a los anuncios, bendición final, y de ahí el sacerdote va a dar la bendición final, quitar la casulla, poner mascarilla y ofrecer la comunión a los que quieran comulgar. Cuando te acerques para comulgar, extender los brazos a lo máximo, el sacerdote va a extender sus brazos a lo máximo para darte la hostia. Si él toca tu piel o tú tocas su piel, él tiene que volver al altar para sanitizar sus manos. So, ten cuidado con eso. Quédense ahí en sus sillas hasta que damos permiso a cada grupo para salir. No queremos que 100 personas a la salida y están amontonados. Eso puede contagiar. So, eso estamos. Si hay lluvia, no va a haber misa al aire libre. So, eso va a servirnos por lo menos a junio, julio, agosto y septiembre. De ahí cambia el clima. Tal vez estamos en otro paso y podemos celebrar en la iglesia. Pero mientras seguimos con YouTube, la misa de los 7 domingos está en duda. No creo que vamos a seguir con eso si tenemos la misa afuera. Si la gente no llega para la misa a las 7 afuera, volvemos a presentar la misa de las 7. So, esa misa de 7 este domingo y unos domingos no vamos a transmitir. En este momento digo eso, cómo cambian las cosas. El próximo fin de semana es el Día del Padre. Queremos honrar a los papás. Si pueden ir a nuestra página de web, sanjosesunnyside.org o stjosephsunnyside.org, para subir una foto de tu papá, una figura de papá en tu vida, para que podamos presentar a esas personas en los videos, etc. Ok, estamos bien. Creo que es todo para eso. Si puedes para la misa traer su propia silla, tanto mejor. Pero si no pueden traer, vamos a tener sillas, vamos a sanitizar las sillas antes y después de cada misa. Necesitan un boleto, es la parte importante. No va a haber coro, el sacerdote no va a cantar, el diácono nadie va a cantar. La misa va a ser bien breve, supongo 35 minutos a lo máximo. No va a haber acceso a los baños, no hay servicios higiénicos disponibles porque tendríamos que ir y sanitizar el baño después de cada persona. Eso no es imposible. Ok, comenzamos siempre con la homilía. Ad maiorem Dei gloriam, for the greater glory of God, a la mayor gloria de Dios. Puse esa homilía bajo la categoría de la teología sacramental. Y di el título, El cuerpo herido de Cristo. El cuerpo herido de Cristo. Cuando yo era niño, antes de Vaticano II, el sacerdote celebraba la misa, sí, pero no aquí tan cerca de la gente, pero aquí el altar estaba contra la pared. Una distancia fuerte del pueblo. Pero voy a pasar este altar para estar más claro. Celebraba la misa, sí, con su espada al pueblo. 2 monaguillos de aquí. Leo aquí las lecturas de la Biblia, las oraciones, plegarias. De vez en cuando se dio una media vuelta. Dominus vobiscum, en latín. Dominus, el Señor esté con ustedes. 2 monaguillos pudieron responder. 2 monaguillos podían responder. Nadie más. El pueblo no podía responder. Seguimos así durante toda la misa. Llegó el momento de la consagración. El sacerdote se inclinaba sobre la hostia y dijo muy sotto voce. Y después, elevó la hostia. Elevó la hostia. Lo mismo con el cáliz. En ese momento, tocaban las campanitas para llamar la atención a la hostia. Ya, ahora se puede ver. Pero más allá, lo que vimos fue la espalda del sacerdote.
Siempre había una tradición en la iglesia católica de guardar unas hostias, guardar unas hostias para los enfermos, las personas aisladas que no podían asistir a la misa. Y con reverencia. Pero cada vez más, no solamente el problema de la espalda del sacerdote, pero seguimos celebrando la misa en latín. Y latín no era el idioma del pueblo a partir de 400 después de Cristo. Son 1200, 1300 años después de Cristo. Hace 800 años atrás habían dejado como idioma del pueblo latín. So, la única cosa que la gente podía entender fue ese momento cuando vieron la hostia. Llegó un momento tan importante si el sacerdote no levantó la hostia suficiente y gritaron, ¡más alto! ¡Arriba! ¡Más alto! Y algunos comenzaron a pasar, Tomás va a elevar la hostia en Sunnyside a las 9:40 y Padre José a las 10:20, corrimos ahí y en Granger van a elevar la hostia a las 11:30. Pasaron una iglesia a otra para ver ese momento de elevar la hostia. De eso surgió un movimiento de mucho enfoque en la hostia. Aquí pueden ver una misa que yo conocía de niño aquí, sacerdote, 2 monaguillos. El momento de elevar el cáliz y la hostia. Es un momento dramático, un enfoque dramático. Las campanitas tocan, ya. Pero esa fue una teología, llegó a ser una teología cada vez más que ha llegado un momento mágico en la misa en el cual Jesús va a llegar, ahí está llegando. Y vimos dibujos de Jesús bajando del cielo a la hostia o entrando en el cáliz. Y de ahí comenzaron a florecer las procesiones por todas las partes del mundo. Lima, Perú, aquí estaba en eso yo hace años. El cardenal pasó 3 horas dando una vuelta con la hostia en la Plaza de Armas, o Zócalo, como se dice en México. 3 horas, con mucha reverencia. Y miles de personas ahí, y no solamente en eso, pero en cualquier barrio del Perú. Cusco, aquí, la capital del imperio de los Incas, también fuerte. Puebla, aquí en México. Aquí también el Distrito Federal, México, otra procesión. Mis alumnos en Perú hicieron alfombras como esos diseños y obras de arte. Y son hechos de polvo, de madera, con tinta. Increíble. Preparando un camino para la procesión. La procesión pasaba por ahí, por supuesto, destruyó todo eso. Pero mucho énfasis, mucho empeño para honrar el Santísimo. Aquí en Michoacán, no sé si unos pueblos aquí ustedes reconocerán, 70-80% de ustedes tienen raíces en Michoacán. Aquí hay varios pueblos celebrando esta solemnidad de Corpus Christi con sus procesiones. Una fiesta de mucho enfoque sobre la hostia, sobre la presencia de Jesús en la hostia. Y celebrando eso, enfocando mucho. Pero el cuerpo de Cristo es más de un pan consagrado. Y la iglesia trata de ampliar ese entendimiento o restablecer ese entendimiento antes de Vaticano II. Vemos aquí el Papa Francisco para la procesión de Corpus Christi. Él hizo otra ruta. Comenzando de Roma, pasaron a San Hostia, es el puerto principal para los inmigrantes y donde los inmigrantes fueron rechazados. Enfatizando el cuerpo de Cristo es más que un pan consagrado por un sacerdote elevado.
La tradición del cuerpo de Cristo no se originó en los primeros días del cristianismo, sino en el siglo XIII. Rebatió, es una ventaja, rebatió la teoría de aquellos que dijeron que la Eucaristía era un símbolo, nada más, que Cristo no estaba realmente presente. Eso, bueno. Pero el Vaticano II trató de ampliar nuestro entendimiento, profundizar nuestro entendimiento de la teología. En el documento principal del concilio, Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia, el párrafo número 7 es clave. Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz. Sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Está presente, por último, cuando la iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 20. Jesús está presente en celebraciones litúrgicas, el sacrificio de la misa, la persona del ministro. Especialmente presente bajo las especies eucarísticas, la persona que administra los sacramentos, leyendo las escrituras en la misa, en las oraciones y canciones de la misa. Independientemente de la forma en que recibimos la Eucaristía, o sea, en la mano, o de rodillas, o en silla de ruedas, o en nuestros últimos momentos de la vida, el enfoque es que todos estamos recibiendo el mismo cuerpo y sangre de Cristo. Otra vez, el enfoque es que todos estamos recibiendo el mismo cuerpo y sangre de Cristo. Por lo tanto, todos nos unimos en esta conexión íntima con nuestro Señor. Este entendimiento es lo que nos recuerda nuestro estado especial como una iglesia. No importa cuántas veces los miembros de mi familia no pueden comer juntos o verse todos los días. Cuando vamos a misa juntos, estamos unidos por la Eucaristía. Así también para todos nuestros hermanos y hermanas católicos en todo el mundo. Otra vez. Así también para todos nuestros hermanos y hermanas católicos en todo el mundo. Esta es la clave de la justicia social. La Eucaristía es social, afirmando la vida, y justa, dando debido a lo que es correcto y justo. Es la vida de la Iglesia, como lo expresó el Papa Benedicto XVI en el Congreso 49, Congreso Eucarístico. Como tal nos une para fomentar y defender la justicia social. Y no como una opción secundaria, sino como clave para nuestra identidad eucarística. El Papa dijo en este Congreso Eucarístico, ¿cuánta necesidad tiene la humanidad moderna para redescubrir la fuente de su esperanza en el sacramento de la Eucaristía? Al recibir el cuerpo de Cristo, recibimos la fuerza de la unidad con Dios y con los demás. Con su doctrina social, la Iglesia tiene como objetivo ayudar al hombre en el camino de la salvación. Este es su principal y único propósito. Párrafo 69. La Eucaristía entonces es la clave para entender nuestra visión final de la justicia social. Es la anticipación del banquete en el reino eterno. Gracias bendito por sus palabras. Esforzarse para el cielo es participar en la Eucaristía. Y participar en la Eucaristía es compartir la solidaridad con todos los miembros del cuerpo místico de Cristo. Participar en la Eucaristía es compartir la solidaridad con todos los miembros del cuerpo místico de Cristo. Esto exige un llamado a la acción, un deseo de defender la vida en cada etapa, luchar contra la persecución en cada región y amar en cada acto.
Dios bueno y amable, nos invitas a reconocer y reverenciar tu imagen divina y semejanza en nuestro prójimo. Permítenos ver la realidad del racismo y líbranos de desviarlo y desarraigarlo de nuestra sociedad, de nuestro mundo, de nosotros mismos. Gracias por esta oración, hermanas de la misericordia de las Américas. Recién encontré esta página de web, jesuitresources.org. Me siento un poco tonto recién enterarme, pero no es de una de nuestras provincias, es una de las universidades jesuitas, Xavier University. Pero muchas oraciones hay, muy buenas fuentes de oración y otras cosas. Y voy a terminar esta homilía con una litanía para aquellos que no están listos para la sanación. Una litanía para aquellos que no están listos para la sanación. Fue escrito hace 4 años, por la doctora Yolanda Pierce. No nos apresuremos al lenguaje de la sanación antes de comprender la plenitud de la lesión y la profundidad de la herida. No nos apresuremos a ofrecer una venta cuando la herida abierta requiere cirugía y reconstrucción completa. No ofrezcamos falsas equivalencias, disminuyendo así el dolor particular que se siente en una circunstancia particular, en un momento histórico particular. No hablemos de reconciliación sin hablar de reparación y restauración. O cómo podemos reparar la brecha, o cómo podemos restaurar la pérdida. No nos apuremos más allá de la pérdida del hijo de esta madre, el hijo de este padre, el hijo amado de alguien. No valoremos los bienes sobre las personas. No protejamos los objetos materiales mientras la vida humana pende de un hilo. No valoremos una paz falsa sobre una justicia justa. No tengamos miedo de sentarnos con la fealdad, el desorden y el dolor que es la vida en comunidad juntos. No ofrezcamos expresiones repetidas y agotadas a los afligidos, aquellos cuyos corazones se están desgarrando. En lugar, lloremos hombres y mujeres afroamericanos, los asesinados extrajudicialmente cada 28 horas. Lloremos la pérdida de un adolescente, muerto a manos de una policía que describió él como un demonio. Lloremos ante un sistema de justicia penal que no es ciego ni justo. Llamemos a los hombres de luto y las mujeres que lloran, aquellos dispuestos a desgarrar sus prendas de privilegio y tranquilidad, y se sienten en las cenizas del pecado original de esta nación. Guardemos silencio cuando no sabemos qué decir. Seamos humildes y escuchemos el dolor, la rabia y el dolor que brotan de los labios de nuestros vecinos y amigos. Disminuyamos para que nuestros hermanos y hermanas que viven en la parte inferior de la historia puedan aumentar. Oremos con los ojos abiertos, los pies firmemente plantados en el suelo. Escuchemos los cristales rotos y huelan los fuegos purificadores, porque es el lenguaje de los no escuchados. Dios, en tu misericordia, muéstrame mi propia complicidad en la injusticia. Convénceme por mi indiferencia. Perdóname cuando he permanecido en silencio. Equípame con un celo por la justicia. Nunca me dejes acostumbrarme o aclimarme a la injusticia. El cuerpo herido de Cristo.
Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Y por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibo en la salvación y gloria y que habló por los profetas. Creo en la iglesia, que es una santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida. Amén. Oremos. Juntamos nuestras voces al Papa, escuchamos su pedido para oraciones en este mes. Muchas personas sufren por las graves dificultades que padecen. Nosotros podemos ayudarlas acompañándolas por un camino lleno de compasión que transforma la vida de las personas y los acerca al corazón de Cristo, que nos acoge a todos en la revolución de la ternura. Recemos para que aquellos que sufren encuentren caminos de vida, dejándose tocar por el corazón de Jesús. Rezamos para aquellos que sufren, encuentren caminos de vida, dejándose tocar por el corazón de Jesús. Por eso roguemos al Señor. Rezamos también por esta pareja, todavía enamorados después de 59 años. Rezamos en este aniversario de Tom y Tommy, y por todo su servicio y cariño que ofrecen a nuestra parroquia. Roguemos al Señor. Alexis. Para una comunión más profunda con Cristo, que al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, podamos tomar la mente y el corazón de Cristo y continuar la misión de Jesús. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la unidad cristiana, que el cuerpo y la sangre de Cristo, dados por nosotros, pueden sanar todas las divisiones dentro de la comunidad cristiana y unirnos en un solo cuerpo en amor y servicio. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para esta comunidad cristiana, muchos miembros, pero un solo cuerpo, para que podamos ser personas de profunda gratitud y permitir que Dios continúe construyéndonos en una comunidad de fe y amor. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para todos los que están desempleados, que Dios les dé valor y esperanza. Los sostendrá mientras esperan y les ayudará a encontrar nuevas oportunidades de trabajo. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para todos los que están enfermos y los que los cuidan, que Dios enviará sanidad a los enfermos, fortaleza y sabiduría a quienes los cuidan y inspiración para aquellos que están investigando tratamientos y vacunas. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos para que la energía de nuestra nación pueda juntarse, que podamos colaborar para construir una sociedad liberada del racismo. Por eso roguemos al Señor.
Oremos por los fallecidos, recién fallecidos, por María Luisa Hernández, por Michael Mendoza, por Pete Ortega, por Natalie Spindola Díaz, por todos los fallecidos, roguemos al Señor. Oh Dios de abundante misericordia, te alimentas a tu pueblo con el mejor trigo. Escucha las plegarias de quienes se reúnen aquí para celebrar alrededor de tu sagrado altar. Continúa sosteniendo con tu presencia en palabra y sacramento a todo lo que necesitan. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor, para el mensaje de corresponsabilidad y mayordomía. Y gracias por su generosidad, especialmente cuando es poco más trabajo llegar a la oficina, dejar su donación ahí o poner en el correo. Muchísimas gracias por su generosidad y empeño ahí. Gracias.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio, que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Pray, my sisters and brothers, that this sacrifice, mine and yours, be acceptable to God the Father Almighty. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio sea agradable a Dios Todopoderoso. El Señor recibe, hermanos, este sacrificio para el avance y gloria de Dios. Que viene de su santa iglesia. Grant your church, O Lord, we pray, the gifts of unity and peace, whose signs are to be seen in mystery, in the offerings we here present. Señor, concede bondadoso a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados místicamente en las ofrendas que te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es nuestro necesario nuestra deber y salvación. Darte gracias es para bendecir tu nombre, Padre Santo, Dios de misericordia y de paz. Porque has querido que tu Hijo, obediente hasta la muerte de cruz, nos presidiera en el camino que nos lleva a ti, término de toda esperanza humana. En la Eucaristía, testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua eterna. Nourishing your faithful by the sacred mystery, you make them holy, so that the human race bounded by one world may be enlightened by one faith and united by one bond of charity. Con esta prenda de la resurrección futura, en la esperanza participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino, y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos el himno de tu gloria. Santo eres, verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan su honor en sacrificio sin mancha, desde donde salió solo hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu esos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo. Lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo. Y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, reconoce a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, como María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Ignacio de Loyola, María Rosa de José, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confiere en la fe y en la caridad de tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, nuestro obispo José, al orden episcopal, los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que es congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos y hermanas difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, cantemos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que eres a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternamente una señal de la paz de Cristo, sin tocar. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo os guarden para la vida eterna. Amén. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Dijo Jesús cierto día, predicando en Galilea.
Grant, O Lord, we pray, that we may delight for all eternity in that share in your divine life, which is foreshadowed in the present age, by our reception of your precious body and blood. Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Tome asiento, por favor, para los anuncios. Ups, y tengo mi propio anuncio antes de que todo. Mira, para la Trinidad, un niño dibujó eso para nosotros, y cuando estamos haciendo varios cambios, etc., bajaron eso y después llaman subirlo otra vez. Pero aquí ¿está bien en la cámara? ¿No? Sí. ¿Más allá? Ok, me dicen que ya ustedes pueden ver este dibujo. Parece que el artista, veo el nombre aquí abajo, Italia Franco López, el 1 de junio a las 1:33 de la tarde. Muchísimas gracias por esta obra de arte. Y si hay otros niños y jóvenes o adultos que se sienten movidos por el Espíritu para expresar su fe en dibujar o un cuadro, pintura, como sea, bienvenidos. Nos encantaría. Y si recordamos la próxima vez, podemos poner por el altar o atrás. Muchísimas gracias a Italia Franco López. Gracias. Ok, Alexis, te toca. Nuestra oficina parroquial está cerrada para visitas en persona, pero continuaremos contestando llamadas y correos electrónicos durante las horas de oficina. Nuestras horas de oficina son como siguen: lunes a jueves, 2 p.m. a las 7 p.m. Estamos cerrados viernes, sábados y domingos. No olvide que transmitimos nuestras misas diarias a través de YouTube de lunes a viernes, en inglés a las 9 a.m. y en español a las 10 a.m. También en nuestro canal de YouTube tenemos 60 segundos y oración con el Padre Tomás todos los días de lunes a viernes a las 9 p.m. La misa del Día de los Padres es el domingo 21 de junio. Si desea honrar a su papá, envíanos una foto de él para que pueda aparecer en nuestro video este día. El enlace se encuentra debajo de la descripción del video. El banco de comida de la parroquia estará cerrado hasta nuevo aviso. La misa de confirmación programada para el 23 de junio está cancelada. Esto también incluye el ensayo y retiro. La fecha todavía está pendiente. Nosotros en la parroquia queremos la seguridad de nuestras familias y comunidad. Se enviará una carta por correo una vez que hayamos resuelto los detalles. Actualmente ofrecemos misas en el aire libre para el fin de semana atrás del banco de comida, de la siguiente manera: sábado 7 p.m. en inglés y 8:30 p.m. en español. Domingo igual, 7 p.m. en inglés y 8:30 p.m. en español. Los boletos para las misas en el aire libre para el fin de semana estarán disponibles solo afuera de la oficina parroquial a partir de las 5 p.m. a 7 p.m. Martes para los miembros del Consejo Parroquial, sacristanes, ministros de hospitalidad, monaguillos, grupos de música, catequistas y cantadores de colección. Miércoles para todos los demás. Gracias, Alexis. Gracias a Cristian Martínez, grabando, Israel Estrada y Jason Del Capone. Gracias a la familia Cesati por la música y su hijo adoptado o su primo adoptado o cómo han incluido en su familia Armando. Pero gracias. Y el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, venga a nosotros y permanezca para siempre.
podemos irnos para involucrarnos plenamente en la lucha por los derechos de todos los miembros de nuestro cuerpo de Cristo. Demos gracias a Dios. Gracias a ustedes por estar con nosotros otra vez. Buenas. Alabaré, 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 alabaré. alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. No con espadas ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. No con espadas ni con Perfecto. ejércitos, mas con su Santo Perfecto. Espíritu.